Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los entresijos del mundo del espectáculo, las relaciones y, por supuesto, las sorpresas que nos deparan nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los pelos de punta y preguntándonos, ¿qué está pasando realmente? Estamos hablando de Can Yaman y Dilek Leota, y la noticia que ha sacudido los cimientos de su relación, y lo que esto podría significar para una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone bueno o intrigante y, quién sabe, quizás hasta nos dé una pista de lo que el destino tiene guardado para todos ellos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, porque aquí siempre tenemos las primicias y los análisis más jugosos. No querrán perderse nada. Ya sabemos que la vida de Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su atractivo, ha estado llena de altibajos amorosos, ¿verdad? Pero lo que ha sucedido recientemente con su relación con la presentadora italiana Dilek Leota ha sido, cuanto menos, inesperado. Durante meses las noticias sobre su romance acapararon portadas, se especulaba con una boda, con un futuro juntos, e incluso se rumoreaba sobre la posibilidad de que esta relación pudiera ser un trampolín para que Can consolidara aún más su carrera en Italia, un mercado que él parece tener en su mira. Vimos fotos, entrevistas y todo parecía indicar que estaban viviendo una historia de amor de cuento de hadas moderno. Sin embargo, y aquí es donde empieza el misterio, de repente y sin previo aviso los rumores de ruptura comenzaron a volar. Y lo más curioso, mis amigos, es cómo surgieron estas especulaciones. No fue una declaración oficial, no fue una confirmación tajante. Fueron pequeños detalles, ausencias en redes sociales, comentarios crípticos y, sobre todo, la aparición de Dilek en eventos sin su, hasta entonces, inseparable pareja. Y de pronto, ¡pam! Los medios se lanzaron a la caza de la verdad, y lo que encontraron, o al menos lo que se rumorea, es que la ruptura podría ser más seria y definitiva de lo que nadie esperaba. Algunas fuentes apuntan a diferencias irreconciliables, a un futuro que veían de forma distinta, y otras, más maliciosas, sugieren que quizás la relación no fue tan sólida como aparentaba. Lo cierto es que ahora mismo Can Yaman está soltero, o al menos eso parece, y eso, queridos espectadores, nos lleva a la gran pregunta: ¿y Demet Özdemir qué? Porque seamos honestos, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva de los fans. Su química en Erkencikus fue explosiva, catapultándolos a la fama internacional y haciendo que medio mundo se enamorara de la pareja de Sanem y Can. Los rumores sobre su relación sentimental en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por la complicidad que mostraban en pantalla y en algunas apariciones públicas. Aunque nunca confirmaron oficialmente estar juntos, la intensidad de esos rumores y el cariño que el público les profesaba, los convirtió en una de las parejas virtuales más queridas del panorama televisivo. Y cuando la relación de Can con Dilek Leota se hizo pública, muchos de sus fans, incluyéndome a mí en cierta medida, se preguntaron qué pensaría Demet de todo aquello, y si esta nueva etapa de Can le afectaría de alguna manera. Ahora, con la supuesta ruptura de Can Yaman y Dilek Leota, la pregunta cobra una nueva dimensión. ¿Podría este desenlace inesperado reabrir alguna puerta? ¿Sentirá Demet algo al respecto? Y, más importante aún, ¿qué podría hacer ella ahora? Para empezar, es fundamental recordar que Demet Özdemir es una profesional increíblemente talentosa y una mujer que ha labrado su propio camino hacia el éxito. Ella no depende de ninguna relación para brillar. De hecho, desde Erkencikus, su carrera ha despegado de manera espectacular, con proyectos muy exitosos en Turquía y también internacionales. Ha demostrado una gran versatilidad y una capacidad para elegir papeles que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Así que, en primer lugar, Demet Özdemir probablemente esté enfocada en su carrera, en sus nuevos proyectos y en seguir creciendo como artista. Sin embargo, es imposible ignorar el vínculo que existió, ya sea real o percibido por el público, entre ella y Can. La conexión que compartieron en pantalla fue tan genuina, tan palpable, que para muchos fans, esa chispa nunca se extinguió del todo. Y ahora que Can está de nuevo en el mercado, como dirían los angloparlantes, es natural que los fans se pregunten si podría haber una reconciliación, una segunda oportunidad. Pero, ¿es eso realista? El mundo del espectáculo es un torbellino constante. Las personas cambian, las circunstancias cambian y las relaciones, incluso las que parecen destinadas, a veces toman caminos inesperados.
Si nos ponemos a especular, que es un poco lo que nos encanta hacer aquí, hay varias posibilidades sobre lo que Demet podría hacer o pensar ante esta situación. Primero y lo más probable es que Demet esté completamente desconectada de esta noticia y enfocada en su vida. Ella ha seguido adelante, ha tenido sus propias experiencias y, como dije antes, es una profesional que no se deja llevar por los vaivenes sentimentales de otros, por muy famosos que sean. Podría simplemente desearle lo mejor a Khan, como haría cualquier persona madura y profesional, y seguir su propio camino. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que sí sienta una cierta curiosidad. Es humano. Ver a alguien con quien se ha compartido tanto, y que ahora parece estar pasando por un momento de cambio, siempre genera una pizca de interés. Pero interés no significa necesariamente deseo de retomar. Podría ser simplemente una observación desde la distancia, un pensamiento fugaz, nada más. Ahora hablemos de la posibilidad que más emociona a los fans más románticos: podría haber una reconciliación. Siendo francos, la historia de Khan y Diletta fue bastante pública y sonada. Si realmente hubo una ruptura significativa, y Khan ahora está soltero, no es descabellado pensar que las puertas podrían, teóricamente, estar abiertas. Sin embargo, las razones de la ruptura con Diletta son importantes. Si fueron problemas de fondo, de incompatibilidad de estilos de vida, de ambiciones diferentes, entonces esas mismas razones podrían resurgir si volviera a intentarlo con alguien más, incluida Demet. Pero aquí viene la parte intrigante: ¿qué haría Demet Özdemir? Si Can Yaman se acercara a ella, ¿qué diría su corazón? ¿Qué diría su cabeza? Demet es una mujer inteligente y sabe lo que quiere. Ha trabajado muy duro para construir su carrera y su independencia. Si alguna vez hubo algo entre ella y Khan, y si ese algo se apagó por razones específicas, ella probablemente no querría repetir errores del pasado. A menos que, y esto es un gran a menos que, tanto ella como Khan hubieran madurado, aprendido de sus experiencias pasadas, y estuvieran realmente dispuestos a comprometerse y a hacer que las cosas funcionaran de una manera diferente. Pensemos en los fans. La comunidad de seguidores de Erkencikus es una fuerza poderosa. Ver a Sanem y Khan juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto, sería un sueño hecho realidad para muchos. Y a veces la presión y el deseo de los fans pueden influir, aunque sea sutilmente, en las decisiones de los artistas. Pero en última instancia, las decisiones personales son personales. Lo que sí es seguro es que la atención mediática sobre Can Yaman es enorme, y cualquier movimiento en su vida personal será analizado al milímetro. Si Demet y Khan volvieran a ser vistos juntos, o si hubiera algún indicio de que están hablando o reencontrándose en las redes sociales, explotarían. Y nosotros, por supuesto, estaríamos aquí para contarles todos los detalles. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿qué hará Demet Özdemir? Sinceramente, lo más probable es que Demet esté enfocada en sí misma. En su crecimiento profesional, en sus proyectos, en su bienestar. Ella es una mujer fuerte e independiente que ha demostrado su valía una y otra vez. Si bien la química que compartió con Khan fue innegable, y muchos fans desearían que esa magia continuara, la realidad es que las relaciones son complejas y no siempre siguen los guiones que nos gustaría ver. Quizás esta situación de Khan con Diletta sea simplemente una etapa más en su vida, y Demet simplemente observará desde la distancia, deseando lo mejor. O quizás, y esto es lo que alimenta la fantasía, este evento inesperado para Khan le haga reflexionar sobre muchas cosas, y quizás, solo quizás, se dé cuenta de lo que realmente importa. Pero de nuevo, esto es pura especulación de fans, y debemos ser respetuosos con las decisiones personales de ambos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir es una artista en ascenso, con un futuro brillante por delante, independientemente de su vida personal. Y si Can Yaman, tras esta experiencia, busca algo más genuino y sólido, es posible que él también sea quien tenga que dar el primer paso, con intenciones claras y demostrando un cambio real. En resumen, la supuesta ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta ha abierto un abanico de posibilidades y especulaciones, especialmente en lo que respecta a Demet Özdemir. Sin embargo, la actriz turca es una profesional consolidada que probablemente esté enfocada en su carrera. Si bien la conexión entre ella y Khan fue muy fuerte en su momento, y los fans sueñan con una reconciliación, la decisión final recaerá en ellos y en las circunstancias de sus vidas. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una fuerza a tener en cuenta, y su camino hacia el éxito continuará, con o sin reconciliaciones mediáticas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Un tem.
A que sin duda da mucho de qué hablar y que nos deja con la intriga de qué pasará en el futuro. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que podría haber una segunda oportunidad para Khan y Demet? ¿O piensan que Demet está completamente enfocada en su carrera y no mira atrás? Nos encantaría leer sus opiniones y sus teorías en los comentarios de abajo. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y entretenido, no olviden darle un gran like, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de estas celebridades, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Gracias de corazón por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más sorpresas. Adiós.